Vamos a cantar. Grande gozo hay mi alma, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey, en su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús, por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Así es. Gozo, hermanos, gozo, todo lo que cantamos. Dios los bendiga. Amén. Buenos días, hermanos. Buenos días. Vamos a meditar en la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 32, entendiendo primeramente el propósito de la palabra de Dios. Dios nos dejó su palabra para que nosotros veamos las cosas que Él le agrada y para que veamos cómo es que debemos andar en la vida para algún día tener la entrada a la eternidad de los cielos. A veces cambiamos el propósito de la palabra de Dios, a veces la sentimos pesada, tediosa, pero la palabra tiene un propósito muy bueno, que es para aleccionarnos en nuestra vida cristiana y en nuestra vida en general. No cambiemos ese propósito, hermanos. Hay que aceptar la voluntad de Dios y que por medio de la palabra de Dios vayamos viendo los errores que podemos tener. Dice la Biblia en Marcos capítulo 10, versículo 32. Vamos a considerar esta parte de la Biblia porque tal vez en algún momento pensemos que vamos bien en el camino nosotros. Tal vez eso pensemos, tal vez eso sentimos, pero obviamente uno mismo no puede
decírselo. El Señor no puede decir, yo voy bien el camino por mí mismo. Para eso está la palabra de Dios. La palabra es la que me va a decir si estoy bien y la palabra es la que va a corregir si estoy mal. Por ello, esta predicación tiene como propósito que sea la escritura la que nos corrija la plana, como decimos, o si es que vemos que andamos de forma equivocada en el camino del Señor Jesús. Y si vamos bien conforme a la palabra de Dios, enfatizar en eso, seguir en ese mismo camino, en ese mismo tenor, en esas mismas situaciones, para no alejarnos de lo que es el camino del Señor. Porque es la palabra de Dios la que nos va a mencionar en estas 4 cuestiones que vamos a ver aquí, o 4 asuntos, obviamente utilizando la analogía de conceptos por interpretación bíblica. Dice Marcos 10:32, el camino correcto, lo vamos a juzgar. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Y no vamos a utilizar la palabra iban, porque esa palabra es muy interesante y muy importante en el lenguaje original. La vamos a dejar por un momento, tal vez en otra ocasión. Lo que significa la palabra iban es ser, existo, soy, estoy en él. Pero lo vamos a dejar un poquito ahí, porque la mayoría ya estamos dentro de lo que es el camino de salvación. Pero vamos a ver cómo es el camino correcto. Esa sería la pregunta más lógica. ¿Cómo es el camino correcto? De modo que yo sepa cómo es el camino, para que si cumplo con las características del camino, entonces yo mismo me estoy dando cuenta que estoy bien. Y cuando voy correctamente y cuando voy incorrectamente. Sabemos lo que significa la palabra correcto, que es perfecto, sin defectos, sin errores, irreprensible, irreprochable. Eso es lo que significa la palabra correcto. De modo que si yo voy correcto en el camino, por las situaciones que el Señor ha dejado, no porque yo sea correcto, sino yo soy incorrecto y perfecto porque ando en el camino correcto, significa que voy a ser irreprensible y irreprochable cuando el Señor venga. Pero si me doy cuenta que algo me falta, como dice el Señor Jesús a aquel joven rico, cuando le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vende todo, hace esto, los mandamientos. Dice, pues todo eso lo he cumplido. Dice, pero una cosa te falta. Dios no es un Dios estricto como uno puede pensar, pero sí es un Dios que ha dejado claramente sus mandamientos. Y si al joven rico le dijo, una cosa te falta, significa que a mí también me puede decir, esta cosa te falta, por esa cosa no entrarás al reino de los cielos. Así es la palabra de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Someterme, obedecer, ser humilde a la voluntad de Dios, porque el reino es de Dios, la salvación es de Dios, y la vida eterna es de Dios, y las condiciones Dios las coloca y Dios las pone. No voy a llegar yo al reino, al cielo, a mi manera, a mi gusto, solamente a como Dios lo ha establecido. Por eso vamos a ver cómo es el camino correcto. Cuando nos demos cuenta cómo es, entonces yo me analizo yo mismo y digo, ¿cómo voy? Y cuando cumplo con lo que es el camino correcto, entonces voy bien. Pero cuando no, entonces algo me falta. Y es un buen tiempo aceptable, es un buen tiempo de amor de Dios, que nos habla a tiempo y en forma para corregir aquellas cuestiones que tal vez estemos haciendo equivocados y que tal vez yo piense que estoy bien. Porque quien le tiene que avalar que yo vaya bien, que vayamos bien por el camino, es la palabra de Dios, porque es la que nos va a juzgar en el día postrero. Y tenemos anticipadamente un juicio, como decíamos la otra vez, un juicio providencial, es decir, un juicio que nos advierte antes de llegar a aquel juicio donde o recibimos la gloria eterna o somos mandados al infierno. Tenemos un juicio previo o providencial, es decir, que ayuda para poder examinarnos unos a los otros, en forma individual obviamente, para ver qué es en qué estoy fallando y en qué estoy bien, para que en lo que estoy fallando corregirlo y en lo que estoy bien aumentar las fuerzas en eso. Con el único propósito de heredar la eternidad, que es el propósito que tenemos. Por eso dice ahí la Biblia que iban por el camino subiendo a Jerusalén. ¿Cómo es el camino correcto? El camino correcto es teniendo un propósito, teniendo como propósito y destino Jerusalén. Así empieza lo que es el camino.
hemos dicho, vamos a dejar la palabra iba. La palabra iba en el lenguaje original significa ser, estoy o existo. Es decir, si alguien todavía no está en el camino, tiene que ser iba, es decir, tiene que existir, tiene que andar en el camino primeramente. Obviamente primero tiene que ser bautizado por medio del arrepentimiento y la confesión y perseverar hasta el final para poder cumplir con esta frasecita, con esta palabra iba, ser, existo, estoy. Pero ya los que estamos dentro del camino, nuestro propósito o el propósito del camino correcto es como destino Jerusalén. Ese es el destino. Claramente, hermanos, no vayamos con la idea de que tenemos que ir a Jerusalén. No es algo literal físico, es algo literal espiritual. La Jerusalén moderna o la Jerusalén actual, mejor dicho, o temporal es la iglesia. La iglesia es la Jerusalén temporal y la Jerusalén eterna es el cielo. Así lo menciona la Biblia, por medio de analogías y por medio de interpretación, que es lo que estamos analizando, para que yo vea si realmente voy y tengo como propósito ese destino. Ahora, yo me tengo que cuestionar, realmente mi propósito a lo largo de los días es ir a Jerusalén, es decir, es ir a la iglesia, es estar en la iglesia, porque ellos iban a Jerusalén, y sabemos que había Jerusalén, sabemos por qué iban a Jerusalén, porque en Jerusalén estaba el templo, estaba Dios, estaba su presencia, aunque una vez al año, pero ahí estaba. Era el único lugar en el mundo, en el planeta, en el universo, donde se presentaba Dios, donde estaba la presencia de Dios. Cuando Jesús muere, el velo se parte y Jesús sale. Bueno, Dios sale, pero todavía estaba el templo, todavía estaba vigente el templo. Por eso ellos iban a Jerusalén, porque allá estaba el templo y allá se adoraba. Cuando vemos lo que es la parábola de lo que es el buen samaritano, dice que venían bajando de Jerusalén, un sacerdote, un levita, es decir, venían de adorar a Dios, o venían de adorar a la manera o al estilo de la ley. Así que el propósito, hay que tener como propósito, Dios así lo pone, el Señor Jesús así lo pone, como propósito el destino es Jerusalén. Si en mi mente siempre está la iglesia, estoy bien. Pero si en mi mente estoy en la iglesia cuando, como en forma vaga, estoy errando en lo correcto que Dios ha colocado. Porque yo tengo que entregar o tengo que ser con ese propósito. Porque esta es nuestra casa. Aquí está nuestro refugio. Aquí está nuestra seguridad. ¿Qué pensarían las hermanas o los hermanos que teniendo casa o matrimonio, el hombre no llegue a dormir, el hombre no llegue a su casa? ¿Qué sentirían en esa situación? ¿O qué sentiría el hombre que la mujer no llegue a dormir? Esta es tu casa, ¿por qué no vienes a dormir? ¿Por qué prefieres estar en otro lado? De todo cristiano, los que hemos sido bautizados, esta es nuestra casa y esto es nuestro propósito. Cuando llegamos aquí, lo mismo que en nuestra casa, llegamos a descansar, llegamos a reposar. Aparte, obviamente, a alabar y adorar a Dios, claramente, pero llegamos a un destino y como propósito en lugar de refugio. Aquí estamos refugiados. Cuando tenemos a nuestros hijos adolescentes que salen, empieza la incertidumbre de los padres, empieza la angustia. ¿Por qué? Porque saliendo de su casa hay peligros, hay todo tipo de situaciones que pueden atentar contra su vida. Saliendo o fuera de la iglesia, hermanos, fuera de la iglesia hay cuestiones que pueden atentar contra nuestra vida espiritual, que pueden hacernos que nos caigamos espiritualmente, que podemos tener enfermedades espirituales, lo que eso puede generar una muerte espiritual. Es lo que pasa cuando estamos fuera de aquí. Por eso, como propósito, tenemos que tener como destino siempre en la mente, en el corazón, Jerusalén. Y la Jerusalén actual o temporal es la iglesia. Al menos lo menciona en el libro de Gálatas, o la carta de Gálatas, de la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículo 25, que nos menciona algunas características de lo que es la iglesia, de lo que debe de ser la iglesia. Y lo menciona a través de la analogía con la palabra Jerusalén. Por eso, el camino correcto es cuando se tiene como propósito y destino Jerusalén. Si yo estoy cumpliendo con ese propósito, entonces estoy bien. Pero si yo estoy fallando al propósito como destino que Dios dejó establecido, estoy fallando y debo de corregir esa situación. Porque yo quiero ir al cielo, pero primero tengo que estar aquí. No puedo ir al cielo sin indicar esto. Primero tiene que ser lo temporal para luego ser lo eterno. Dice ahí la Biblia en Gálatas,
capítulo 4, versículo 25 y 26, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con tus hijos, está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Es decir, para aquellos que están en una iglesia donde se basan todavía por la ley, están en una Jerusalén que está en esclavitud todavía. Nosotros estamos en una Jerusalén, en una iglesia donde se basa por la gracia y el perdón y la salvación y el Señor Jesucristo. Estamos en la Jerusalén libre, pero tenemos que estar aquí. Tenemos que cumplir con ese propósito. Dice la Biblia también allá en Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 2, cuando habla de los cielos nuevos y la tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La iglesia, la Jerusalén, que va a estar en la eternidad, es la desposada con el Señor. Ahora hay que preguntarnos y hay que responderlo sinceramente, con toda sinceridad, porque no está... pues lo podemos ver así, está en juego la eternidad, está en juego el cielo. ¿Cómo es posible que yo pueda sentirme desposada del Señor Jesucristo y no esté ante Jesucristo? Y no esté ataviada, no esté vestida, no esté adornada. ¿Qué es lo que me adorna? La asistencia, la obediencia, estar aquí es lo que me adorna. Es lo que yo puedo considerarme desposada del Señor Jesús. Porque quiero estar algún día en el cielo, sí, pero tengo que estar primeramente temporal en la Jerusalén actual, en la libre, en la de la gracia, en la de la misericordia. Queremos aquellos que están lamentablemente en una iglesia donde se basa por la ley. Por eso vimos esa analogía, que hay dos Jerusalén. Nosotros estamos en la verdadera, en la correcta, en la de la gracia y la verdad, pero hay que estar aquí, hay que tenerlo como propósito, firmes. Todos tenemos propósitos en la vida. Ahorita estamos pensando en mañana, el lunes hay que trabajar, hay que pagar esto, hay que hacer. Esos son propósitos que tenemos. Y pensamos y trabajamos para ellos y nos esforzamos para ello. ¿Por qué no esforzarnos y trabajar y tener en la mente algo que nos va a devengar o a traer como resultado una eternidad, una tranquilidad aquí, una paz aquí, una seguridad aquí, estar cobijados, estar en la roca eterna, en la roca de protección, estar bajo el cuidado de Dios, estar bajo aquel árbol donde están los mandamientos de Dios y donde nos está cubriendo de todo ser abrazador, de todo sol abrazador? Por seguridad misma uno debería estar aquí, por seguridad misma. Por conveniencia misma uno debe estar aquí, pero también por cumplimiento al camino correcto. Ese es el camino. Así lo ha dejado el Señor Jesucristo, como propósito. Como cuando vamos a la escuela y nos dicen, tienes que cumplir con tantas tareas, con tantos días tienes que venir. Y cuando uno no va, empiezan a poner faltas, a cuando se acumulan tantas faltas, dice, ¿sabes qué? Una amonestación. ¿Sabes qué? Dos amonestaciones. ¿Sabes qué? Habla con tus papás. Ya no vienes, te vamos a expulsar. Llega uno, ¿y qué es lo que pasa? Uno avergonzado, los padres, también el alumno, la alumna, porque el director, la directora ha determinado expulsarlos porque no vienes. Es que no vienes a la escuela. Y nosotros determinamos que tienes que estar aquí. Pero es que yo vengo cuando quiero, sí. Entonces haz tu escuela. Entonces haz tu manera. Pero aquí, mientras estés aquí, tienes que cumplir con esto. También nosotros hay que madurar. Hay que aceptar la palabra de Dios. Porque lo que estamos hablando es de una eternidad en los cielos. Hay que visualizar un poco lo que será el tormento eterno. Es decir, yo no quiero padecer eso. Yo no quiero estar en el infierno porque realmente va a ser un sufrimiento atroz. Y un sufrimiento que no va a terminar nunca jamás. Porque dice la Biblia que el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. No creo que nosotros prefiramos eso a preferir lo que estamos sintiendo ahorita, hermanos. Que estamos sintiendo la seguridad, que estamos ante la presencia de Dios, que tenemos la protección aquí en la iglesia. Pero así lo ha determinado el Señor, que el camino correcto es tener como propósito un destino. Y el destino es temporal en la iglesia, en la Jerusalén. Y el destino eterno es el cielo. ¿Dónde está la presencia de Dios? Esta es la casa de Dios. Aquí está Dios, aquí está la presencia de Dios. Venimos ante la presencia de Dios. Y cuando lleguemos al cielo vamos a estar en la presencia de Dios. Así lo dice el canto 112, creo. Tomado de abajo, 220. Abajo 220, que en el canto espiritual que tenemos nosotros, dice: Jehová está en su santo templo, calle toda la tierra, señores.
¿Dónde está Dios? En su templo, en el cielo, en la Jerusalén, que es donde queremos ir nosotros. Ese es nuestro propósito, es decir, yo me propongo ir al cielo, ese es nuestro propósito, es nuestro destino, hay que trabajar. ¿Qué tengo que hacer? Hay que estar primeramente aquí. Porque si yo estoy fuera de aquí, esta iglesia va a estar allá yo. Entonces tengo que estar siempre constantemente en lo que es como propósito la iglesia de Cristo. ¿Cómo es el camino correcto? Dice la otra parte de ahí de ese versículo 32. Son 4 cosas. A ver si las hacemos en forma rápida. ¿Cómo es el camino correcto? El camino correcto es teniendo o que Jesús vaya delante del camino. Cuando Jesús va delante del camino, vamos por el camino correcto, porque así está determinado. Pero cuando la carne va delante de mí, o cuando el mundo va delante de mí, o cuando mis sentimientos y emociones van delante de mí, estoy errando en el camino. ¿Cuáles son mis sentimientos y mis emociones? ¿Qué es lo que siento yo? ¿Qué es lo que, en qué me emociono yo? ¿Cuáles son aquellas cosas arraigadas que no puedo dejar? Aquel orgullo, aquella envidia, aquel celo. Cuando eso se antepone, es decir, va delante de mí en lo que es la vida espiritual, estoy errando en el camino. Porque dice la Escritura, erráis ignorando las Escrituras. No hay que errar, no hay que fallar a lo que es al blanco, no hay que pecar. Cuando uno comete errores espirituales es un pecado. ¿Qué es lo que significa la palabra pecado? Errar al blanco. Si yo estoy errando porque no puedo suprimir, porque no puedo hacer morir lo terrenal, porque no puedo con la vanidad, porque no puedo porque yo considero que primeramente le hago caso a la carne y al mundo y a las costumbres y a las tradiciones y luego a Dios y luego al Señor Jesús, significa que Jesús no va delante de mí. Porque cuando Jesús va delante de mí, lo voy viendo, voy siguiendo sus pisadas. Es cuando Él va delante de mí. Pero cuando yo voy viendo la carne va delante de mí. Pero cuando yo voy viendo el mundo va delante de mí. Y el camino correcto no es así. No puedo estar yo claudicando entre dos caminos. No puedo estar yo teniendo dos pensamientos. Tengo que consagrarme, hermanos. Tenemos que entregarnos completamente. Es algo muy bonito, muy placentero la vida cristiana cuando uno se entrega. Confiemos completamente en que esta vida, en el cual el Señor Jesús vino a rescatarnos de la vana manera de vivir, es más placentera que la vida carnal, es más placentera que la vida terrenal, es más placentera que la vida mundana, y que esa vida no la podemos armonizar, no la podemos mezclar a la vida cristiana, porque nada del mundo puede estar dentro de Dios. Nada de lo que no está santificado puede estar con Dios. Dios es santo y todas las cosas que le hagamos y que le demos tienen que ser de esa misma manera. Y para llegar a esa santidad está la palabra, está la obediencia, está el Espíritu Santo, que no lo debemos de contristar y apagar, porque entonces se acabó la santidad. Se acabó cómo nos acercamos a Dios de esa manera. Tenemos que acercarnos con esa santidad requerida. ¿Qué le dijo Dios? A Moisés? Descálzate porque estás en lugar santo. Es decir, quítate las cuestiones que traes ahí, quítate todo ello, porque así no te puedes acercar. Queremos ir a la eternidad, queremos ir al cielo, tenemos que quitarnos toda esa inmundicia. Y para quitarnos toda esa inmundicia, tenemos que estar viendo al Señor Jesús que va delante de nosotros. Ese es el camino correcto, cuando Jesús va delante de nosotros. Esto es cuando nosotros lo tenemos como única cabeza. Cuando lo vamos obedeciendo. Cuando Jesús va delante de nosotros y que lo vamos siguiendo, es porque lo vemos como la única cabeza que hay. ¿Qué es lo que hay qué es lo que tenemos nosotros en nuestra cabeza? Es el cerebro. El cerebro manda todo. Si estoy moviendo la mano es porque el cerebro ha indicado a la mano que me debo de mover. Si estoy hablando es porque el cerebro le ha indicado a la boca que tengo que hablar. Cualquier movimiento que hago está determinado por la cabeza, por el cerebro. Porque la mano no puede hacer cualquier cosa si el cerebro no se lo determina. Ahora, si la mano es autónoma y quiere hacer algo, aparte del cerebro, primeramente no lo puede hacer hablando de lo que es el cuerpo. Y si lo puede hacer, se ha desligado de lo que es la cabeza. Nosotros, para que Jesús vaya delante de nosotros, nos debemos de tener como única cabeza, es decir, oírlo nada más a Él, seguirlo nada más a Él, obedecerlo nada más a Él. Él nos dice, muévete, Dios.
ve, vaya. Él nos dice, habla, ora. Es lo que tenemos que hacer si es que va delante de nosotros. Si es que le vamos obedeciendo completamente, fielmente. Ciegamente no, porque tenemos la palabra, pero consagradamente sí. Si a Él nos vamos obedeciendo, o me voy obedeciendo a mí, o voy obedeciendo las costumbres o las amistades o al mundo o la propia familia. Para que yo voy en el camino correcto, Jesús va delante de mí. Y eso significa que yo lo tengo como única cabeza. Eso significa que yo lo tengo como único líder espiritual a quien yo sigo. Nada más a Jesús. No veo otras cuestiones, no veo algunos comentarios, no veo algunos pensamientos, o no sigo algunos pensamientos, porque a veces los vemos y los oímos. Oímos el pensamiento de Jesús, el que nos dice, que nos indica lo que tenemos que hacer, porque así lo ha determinado. Dice la Biblia que Él iba delante de ellos, como líder principal, como aquel que va quitando los escollos, como aquel que va limpiando el camino. A mí me conviene, sinceramente, que Jesús vaya delante de mí. ¿Por qué? Porque cuando yo voy tras Jesús, ya no voy a enfrentar los problemas que hay cuando Él se mete en un terreno virgen, por ejemplo. O por decirlo de esta manera, cuando Jesús va delante del camino, o que ya transcurrió ese camino, Él va quitando todo, hermanos. Él va limpiando todo. Él va quitando aquellas cuestiones peligrosas en el cual podemos nosotros tener o pasar. No sé si se acuerdan cuando íbamos a las elotadas, tatemados, íbamos a los elotes atemados. Ya pasó el tiempo, hace como un mes más o menos, hace algunos años. Y papá siempre iba adelante. Y nosotros íbamos atrás porque papá ya había transcurrido ese camino. Y él sabía dónde había un hoyo, él sabía dónde podía salir un animal. Nunca lo llevaba a lugares, por ejemplo, donde hubiera víboras. O no me importaban los elotes y nos decía, acá vamos a hacer la fogata, y ahí nos atemábamos. Porque él ya sabía dónde estaban los peligros, porque del día habían dado y a veces nosotros ni siquiera íbamos hacia allá. Íbamos nada más porque el elote tatemado está muy sabroso y muy rico y sigue estando así. Y era algo muy bonito ver aquella llamarada y ver los elotes ahí, y era la fogata, y era un momento de reunión. Aquellos que fuimos sabrán lo que significó eso, pero a lo que me refiero de que cómo conoció el camino, de modo que nosotros transitamos tranquilamente. Así va el Señor Jesús. Él ha quitado todas aquellas cuestiones peligrosas para nuestra vida. Y las que las ha dejado como prueba para nosotros. Pero primeramente, Él quita todo. El camino correcto, ya no vamos contracorriente, ya no vamos siguiendo las pisadas del Señor Jesús. Claramente no las vamos a llegar, claramente no las vamos a alcanzar, pero tenemos que indicarlas. Jesús venció el camino, Jesús trazó el camino con su cuerpo, con la obediencia, dice la carta a los Hebreos. Significa que para que yo llegue a la meta donde está Jesús, Él como mi líder, Él como que ya llegó, Él como la cabeza, tengo que seguir esas mismas huellas. ¿Cuáles son las huellas del Señor Jesús? Dice Él que yo soy manso y humilde de corazón, por mencionar unas. Él fue obediente a la voluntad de su Padre, hasta la muerte. No dijo, esto no me gusta, esto no lo hago. Obediente completamente. Para que yo vaya correctamente en el camino espiritual, tengo que Jesús va delante de mí, yo lo voy siguiendo. Yo voy tras Jesús, yo voy siguiendo sus pisadas. Y nada más lo voy oyendo a Él, y nada más lo voy viendo a Él. Porque Jesús es el único que ha llegado hacia lo que es la eternidad. Jesús es el único que está a la diestra del Padre. Por eso dice Hebreos 12:2, que viendo nuestros ojos en el Señor Jesús, que es el autor y también el consumador de la fe. Es decir, Él fue el que hizo la fe, por Él tenemos fe, y también es el que la ha consumado. Porque Él está ya a la diestra del Padre. Y Él nos dice, donde estoy yo, quiero que estén ustedes. Pero para eso me tienen que seguir a mí. Porque cuando seguimos a Jesús no hay miedo, cuando seguimos a Jesús no hay temor, pero cuando volteamos los ojos hacia los problemas, entonces empezamos a hundirnos poco a poco. Entonces los problemas nos empiezan a agobiar poco a poco. Y eso no es indicativo del camino correcto. El camino correcto es que Jesús va delante de mí, que Jesús va limpiando el camino, que Jesús me va dando seguridad y que yo lo voy siguiendo. Pero no lo voy siguiendo como sufriendo un vals, como decimos coloquialmente, ¿sí lo digo? No, bueno, a veces
saco frases de muchos años. No lo decimos de esa manera, sino no lo seguimos de esa manera. Es decir, yo voy así como, si cantando un vals es como muy tranquilo, así como que, no, nada, tampoco nadie la oye. Nada. Bueno, a ver si algún día la oye. Vamos nosotros siguiendo sus pisadas, es lo que vamos haciendo. Es decir, no vamos sin hacer nada. Vamos a ver que siguiendo sus pisadas de algo que ya quitó él. Ya quitó todos los problemas que había en ese camino, que ya está trazado. Nada más esto. No vamos a inventar un camino, ya está. Pero el camino correcto es cuando Jesús va delante de nosotros. Número 3, a ver hasta dónde llegamos. Número 3. El camino correcto es que se tiene una conducta digna. Se tiene una conducta digna. Dice la Biblia que ellos se asombraron y le seguían con miedo. La conducta digna es ver cómo causa asombro, admiración, la valentía del Señor. Aquí va a Jerusalén, les dice a ellos que les iba a decir, o les contó lo que le habían de pasar. Él iba a morir. Jesús a eso iba a Jerusalén. Iba a que lo crucificaran. Y él sabía a dónde iba. No estaba exento de ese conocimiento, él sabía. Y aún así dice, yo voy adelante y voy con paso firme. Es decir, iba con valentía el Señor Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra conducta? El camino correcto. La conducta es la valentía. Incluso la osadía también. ¿Por qué la osadía? Porque tenemos el Espíritu Santo que nos arroja y nos dice que tenemos que hablar, que tenemos que hacer las cosas. Y tenemos que ser valientes, no cobardes, no intimidados. Así como Jesús dice, voy a morir para salvarles a ustedes. Y uno dice, bueno, ¿cuál es mi vida? Pues también en mi vida yo he de morir. ¿Por qué me voy a cobardar? ¿Por qué me voy a intimidar por algún problema, alguna situación? ¿Por qué? Tengo que suprimir esto. Y yo tengo que tener una conducta digna de lo que es el camino. Por eso ellos se asombraron. Porque dicen, oye, mira cómo va. ¿Y a dónde va? Y más se asombraron cuando les dijo lo que les iba a pasar. Oye, pero ¿por qué vas? Tú no vayas. Y Jesús dijo, yo voy a ir y voy delante de todos ustedes. Yo voy a morir para que ustedes no mueran. Yo voy a ser humillado para que ustedes no los humillen. Yo voy a ser escupitado para que ustedes no le hagan eso. Yo voy a ser latigado para que ustedes no. Esa es la valentía del Señor. Y esa es la valentía que debemos imitar. Y la conducta que debemos de tener cada uno de los que estamos en el camino, porque es el camino correcto. Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de valentía y de dominio propio. Tenemos que dominarnos, pero a veces no nos dominamos. A veces nos gana la carne, los sentimientos y las emociones. En algún momento todos nos ha ganado, sí, pero hay que poder dominar la carne, hay que poder dominar el pensamiento y el sentimiento y llevar todo pensamiento cautivo a la mente de Cristo, a la mente espiritual, a la mente de santidad, a la mente de gracia, a la mente de verdad, para poder suprimir todo aquello que nos hace o que nos tiene en una conducta equivocada, errónea, irreprensible, irreprochable, con defectos, con errores, y no es algo correcto. Tenemos que tener esa valentía que tuvo el Señor Jesús. Ellos se asombraron, pero aún así le iban siguiendo con miedo. Es decir, le iban siguiendo con temor. Tenemos que seguir a nosotros, al Señor Jesús, con valentía y con temor. Así tenemos que ser, o esa es la conducta correcta. Es decir, con temor, con confianza, con seguridad, sabiendo lo que constituye o lo que va a traer como resultado seguir a Jesús, seguir al que dio su vida por nosotros. Por eso no debemos de acobardarnos en ningún momento. Tenemos que siempre seguir, siempre fielmente al Señor Jesús con esta conducta, valentía y temor. Esa es la conducta de todo cristiano, que tenemos que manifestar nosotros para poder algún día sentir que vamos en el camino. Tenemos que saber, tenemos que sentir que vamos bien. Pero es la palabra de Dios la que nos va avalando si vamos bien o vamos equivocadamente. Porque si vamos equivocadamente, hermanos, hay tiempo todavía para corregir la plana, otra frasecita por ahí que se dice. Tenemos que corregir, porque tenemos como propósito y como meta el cielo. Nosotros no podemos llegar al cielo si no estar aquí en la iglesia. Porque esta es la Jerusalén actual, podemos ir a la Jerusalén eterna. Y tenemos que ir Jesús adelante de nosotros, como cabeza, como líder, como aquel que ya le dio el camino. Y con esta conducta, con
valentía y con una conducta de temor reverente al Señor Jesús. Que lo valoremos, que lo admiremos, que glorifiquemos lo que Él ha hecho por nosotros. Y lo último dice la Biblia ahí. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. El camino correcto es cuando recibimos indicación directa de Jesús. Es el camino correcto. Cuando recibimos indicación directa de Jesús. Por eso siempre decimos, abran la Biblia. Yo no hablo, habla el Señor. Dice el Señor Jesús, las palabras que yo he dado, esta les va a juzgar el día postrero. Claramente en la iglesia de Cristo no recibimos indicación de hombre, no recibimos indicación de Moisés, no recibimos indicación del que está predicando, no, recibimos indicación de Jesús, porque así lo dice la carta de los Hebreos capítulo 1 versículo 1. En otro tiempo Dios, habiendo hablado a nuestros padres por los profetas, y de otra manera solo nos ha hablado por su Hijo, a quien ha constituido heredero de todo, y a quien oímos en la iglesia de Cristo es a Jesús, escuchamos a Jesús, oímos la voz de Jesús, en el huerto, en los problemas, donde quiera, pero lo oímos la voz del Señor. Pero cuando oímos nuestra voz, cuando decimos, yo me mando, yo me gobierno, yo no voy, yo no acudo, yo no hago esto, estoy en contra de la voz del Señor Jesús y no vamos en el camino correcto. Jesús nos tomó aparte y les empezó a decir las cosas que le habían de acontecer. Jesús nos toma aparte, como en este momento nos está diciendo su palabra. La palabra del Padre, la palabra que a vida eterna permanece, la palabra que puede salvar nuestras almas siempre y cuando la recibamos con mansedumbre y con humildad. La palabra de Jesús es la que tenemos que tener en la mente y en el corazón, no las palabras equivocadas. Por eso uno dice, ¿qué dice la Biblia ahí, hermanos? Esto es lo que dice la Biblia. Obviamente se tiene que interpretar, se tiene que actualizar, se tiene que armonizar, se tiene que analogar, se tiene que hacer tipos y sombras. Eso es indiscutible, pero es la palabra de Dios la que está hablando. Si yo digo algo erróneo, ustedes tienen la capacidad y tienen lo que es la verdad de decir eso, ¿no? ¿Por qué no? Porque la Biblia lo menciona. Pero a veces nos hemos dejado llevar por enseñanzas de hombres y entonces estamos teniendo un error muy grande, muy garrafal. No, lo que dice Dios, ¿qué dice Dios esto? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice el Señor Jesús? Una cosa te falta, entonces una cosa te falta, no entres al cielo. Entonces, ¿qué quieren que? Entonces yo puedo decir, no, hermanos, no hay problema con esto y con lo otro, vamos a seguir adelante. Estoy falseando yo la Escritura, estoy siendo medroso la Escritura. Por eso dice el apóstol Pablo, nosotros no medramos, es decir, no tenemos temor de decir lo que dice la Escritura, porque eso lo dice el Señor Jesús, no lo digo yo. Jesús dice, una cosa te falta, no entres al cielo, una cosa nos falta, no entraremos al cielo. ¿Qué tenemos que hablar? De lo completo, de lo que es lo integral para poder ir a la eternidad. Pero hay que escuchar las palabras de Jesús, no al hombre, y mucho menos a nosotros mismos, porque yo me justifico fácilmente, claramente. Yo no puedo justificar, puedo decir, yo ya estoy bien, yo ya tengo tantos años y ya estoy de aquel lado. Nadie está de aquel lado, nada más el Señor Jesús. Por eso lo vamos siguiendo. Nadie hemos llegado a la meta, todavía no terminamos la carrera, hermanos. Todavía nos falta mucho por recorrer. ¿Qué digo mucho? Porque tenemos este día, y en este día pueden pasar muchas cosas. Y si tenemos el día de mañana pueden pasar muchas cosas. Nos falta mucho. Hay que dejar lo que ya hicimos, hay que dejarlo atrás como el apóstol Pablo. Y hay que extendernos hacia adelante. Dice la Escritura que Jesús nos tomó aparte. Claramente, vuelvo a decir, la iglesia de Cristo recibe instrucción nada más del Señor, de que es la cabeza de qué seguir a que vamos viendo. Nadie más o de nadie más. También nosotros como iglesia tenemos que escuchar a Jesús. No nos oigamos a nosotros. Nosotros mismos nos perdemos a nosotros mismos. Nosotros mismos nos autojustificamos a nosotros mismos. Y nosotros mismos nos autocondenamos a nosotros mismos. Cuando obedecemos a lo que yo siento, creo, pienso, me estoy autojustificando, me estoy autocondenando. Y cuando escucho a Jesús, Él me va a decir las palabras para vida eterna. Cuando éramos jóvenes, renegábamos mucho de nuestros padres. Ahí viene el papá, ya va a empezar la misma cantaleta de siempre, la misma cantaleta. No te juntes con esa persona, mira aquel, mira, no vayas a esos lugares, ya lo sé, pero usted ya vivió, deje ir a mí. ¿Y qué es lo que pasa por no escuchar a los padres? Y ya después cuando los padres ya nos caen, dicen, quisiera que me estuvieras regañando todavía, viejito lindo. Ahorita tenemos la palabra del Señor Jesús que puede ser pesada para uno, pero es la verdad. Y es lo que tenemos que llevar a cabo para poder estar algún día en la eternidad. Por eso, hermanos, vamos a concluir con esta invitación. Dios nos invita a que consideremos esta parte de la Biblia y que veamos este es el camino correcto. ¿Ok?
que si nosotros estamos en algo, no lo estamos haciendo como es, tenemos el tiempo para modificar nuestra acción. Porque el camino no lo vamos a inventar, el camino no lo vamos a cambiar, el camino ya está diseñado. Lo único que tenemos que hacer es andar en él. Y si andamos en él, si vamos bien, hay que seguir con más fuerza, con más ahínco, con más anhelo, con más trabajo, con más deseo. Así como entonamos el canto 89, hay grande gozo espiritual, que siga ese gozo en aumento, que siga la obediencia, que siga la santidad, que siga que agrademos a Dios, que siga aumentando la fe en nosotros para que estemos algún día ante la presencia de Dios. Si invitamos, si alguien aún está en el camino, que cumpla primeramente con el IVA, es decir, que sea parte de que exista en este mundo espiritual del Señor Jesús, porque realmente el estilo de vida del Señor Jesús es algo maravilloso y admirable. Dios los bendiga. Amén.